Ahora, después de que el prospecto ya conecta con lo que tú haces y te dices, oye, si me siento identificado, ahí es cuando verdaderamente empieza el proceso de venta. Hasta ahorita lo único que has conseguido es que te diga, oye, me interesa. Y después de eso tienes que conseguir la cita. Ya que consigues la cita, ¿qué hago en la cita? Porque la primera impresión es clave. Tienes toda la razón. Por eso tú voy a contar el paso a paso del sistema que me cambió la vida. Y le ha cambiado la vida a miles de mis alumnos en diferentes industrias y países en el mundo. ¿Va? El proceso Sandler. El proceso Sandler se divide en tres grandes etapas. Comunicación, calificación y cierre. Tres Cs. Comunicación, calificación y cierre. Estas tres etapas se subdividen en 7 pasos que forman el sistema Sandler completo. Te voy a explicar uno por uno. En la etapa de comunicación, el primer gran paso, tenemos 2 elementos. El primero es entendimiento. ¿Qué pasa cuando no hay entendimiento y comunicación? ¿Qué pasa con el prospecto? Nos pasa que el prospecto o el comprador no nos da la información verdadera o no nos da la información completa. Es decir, el prospecto no te dice la neta. Cuando no hay entendimiento y confianza, hay desconfianza. El prospecto te tiene desconfianza. Piensa, aunque no nos conozca, piensa que somos un vendedor tradicional que le quiere vender a la fuerza. O también se puede ir al otro extremo. No se trata con reservas, sino hacia abajo. Es condescendiente. Pasa también que te queda mal o que sale corriendo porque no tiene tiempo. O pasa que te da largas. O como vimos en el día 1 en el baile de la compraventa, pasa que simplemente se desaparece sin avisar. Cuando no hay entendimiento y confianza, ¿cómo me siento yo como vendedor? Pues te sientes inseguro. Te sientes con miedo de decir o de preguntar ciertas cosas. Puede ser que el prospecto te moleste. Te sientes inseguro con prospectos que sientes que son autoritarios, águilas, que sientes que no te dejan hablar, o tal vez sientes que tienes que ceder ante lo que el cliente pide. No te atreves a decir que no. Si me pide descuento, no le puedo decir que no. También sientes que no sabes cómo llegarle a cada cliente para que te pongan atención o para que te escuchen. Es decir, no tienes claro cómo romper el hielo. Porque con algunos, las estrategias para romper el hielo sí te funcionan, pero luego vas con otro y es la misma estrategia y no te funcionó. ¿Qué tenemos que lograr en el primer paso? Hay que buscar crear una relación de confianza y de igualdad, la misma estatura de negocios con el prospecto, para que nosotros nos sintamos seguros, confiados a la hora de vender, que no nos tiemblen las piernitas y que el prospecto confíe en nosotros también. En Sandler, en este paso, el paso de entendimiento y confianza, utilizamos muchas técnicas. Utilizamos el DISC, que le expliqué brevemente en el día 1. Utilizamos una estrategia espectacular que me
encanta, que se llama honestidad desarmante. Utilizamos análisis transaccional, percepción sensorial primaria y mi favorita, que se llama OK, not OK. La conocemos mejor en Latinoamérica como el diagrama del chiquero. Les cuento un caso de Jorge Leandro que recuperó varios negocios después de usar. Lo que me ha funcionado bárbaro, o esta parte de tirarse al chiquero, decirle al cliente de, oye, clientes que se desaparecieron después de que acordamos algo y que no me volvieron a contestar nunca en la vida, pues, estoy detrás de ellos todos los días, decirles de, oye, discúlpame si algo de lo que te he dicho te ofendió o fue indebido, la verdad es que me gustaría continuar haciéndote un seguimiento molesto, con la libertad de decirme que si las prioridades cambiaron desde que tuvimos esta plática a ahora que te estoy contactando, con total libertad, dime, oye, ¿sabes? Pues ya no me interesa, ya no quiero y no pasa nada, solamente igual hazme saber si hay algo que hice mal. Todos los que les mandé, me tiré el chiquero y les mandé el mensaje en WhatsApp, no, oye, discúlpame, es que hemos estado muy cargados de trabajo, de no te preocupes, mira, vamos a agendarlo de una vez, nos agendamos para la siguiente semana. De todos los que le mandé, todos me contestaron. Segundo paso del submarino, bandita. El acuerdo. ¿Qué pasa cuando no hacemos acuerdos previos? Lo más grave es que los negocios se quedan en el limbo. Te dicen frases como, búscame en un par de semanas, yo te aviso, mándame la propuesta. Y el problema es que no hay claridad del siguiente paso. Y eso a fin de cuentas hace o que no se cierren los negocios o que se tarden mucho en cerrar. O cuando toca hacer seguimiento, no hay un acuerdo con el prospecto de cómo debe ser ese seguimiento. Entonces tú no sabes qué tanto hace seguimiento, qué tanto no. También puede pasar que el prospecto de repente pida condiciones sorpresa, condiciones inesperadas. O que te pida cotizaciones o consultoría gratuita, una propuesta completa y que después de entregarle todo eso no hay una respuesta clara. Pasa también que el prospecto no cumple sus compromisos cuando no hay acuerdos previos. Por ejemplo, no llegan a la reunión todos los que dijeron que iban a llegar, o no te trajo la información que te iba a traer, o te dijo que iba a dar una decisión para tal día y no te da la decisión. ¿Cómo nos sentimos cuando pasa todo esto como vendedores? Pues no sabemos qué esperar de la reunión o de las llamadas que tenemos con el prospecto. Nos acostumbramos, caemos en una zona de confort de decir, pues a ver cómo nos va, a ver qué pasa después, porque no sabes cómo generar claridad de qué puede suceder. Y nos puede pasar que sentimos que cerrar es cuestión de suerte, porque por más bien que tú has hecho tu chamba, es más, incluso aunque el cliente te haya dicho sí o que te haya dicho vamos bien, te ha pasado que en el último momento todo cambia. Te puede pasar que estés frustrado porque no quieres presionar al prospecto, no lo quieres espantar, pero pues por otro lado tampoco quieres ser demasiado laxo, ¿no? Como demasiado alivianado y dejarlo ahí, porque pues hay que cumplir con la meta de venta, ¿verdad? O emocionalmente te pasa que sientes que a veces no te toman en serio, como si los prospectos no te respetaran. El acuerdo previo es la técnica Sandler que nos va a ayudar a crear compromisos con el prospecto, para que el prospecto cumpla su palabra, que el prospecto no nos dé largas, que no desaparezca de la nada. Tiene 5 elementos el acuerdo previo: tiempo, objetivo, rol del vendedor, rol del comprador y resultados. Una de las cosas más incómodas y horribles que sentimos como vendedores es sentir que tenemos que perseguir al prospecto para cerrar. Fíjate cómo mi alumno Daniel Gómez solucionó esto con los acuerdos previos. Esos acuerdos previos, eso para mí marcó mucho la diferencia porque
así se evitaba dar, porque me parece muy cansón cuando uno, y yo lo hice, yo fui un vendedor tradicional y hacía un seguimiento, pues, y digo, escucha, el cliente, qué pereza, o sea, si yo fuera el cliente, ya me daría pereza contestar. Entonces, esos acuerdos previos para mí también fueron muy claves, porque uno, digamos que hace un compromiso con el cliente desde el principio y pone las cosas claras y por lo general el cliente las respeta. En la segunda gran etapa del submarino está la calificación. Vamos a calificar tres cosas: dolor, presupuesto y decisión. Los pasos 3, 4 y 5 del submarino. Entonces, paso 3, dolor. Regla Sandler, banda, muy importante. No todos los prospectos califican para ser clientes. Por eso calificamos, porque no todos los prospectos califican para ser clientes. Algunos prospectos son merecedores de mi propuesta, pero otros prospectos no. Y no pasa nada. En Sandler no le cotizamos a todo el mundo. Le cotizamos a los que van a ser buenos clientes. ¿Cómo calificamos? Primero calificamos el dolor. ¿Qué pasa cuando no estamos haciendo la chamba de calificar el dolor? Presentamos la propuesta y al prospecto no le llama la atención. Cuando tú hablaste con él, pero por alguna razón tu propuesta no le llama la atención o le parece incompleta. O pasa que se queja de los precios. ¿Por qué? Porque no le ve el verdadero valor a la oferta. Dice, estás muy caro. O dice, tu competencia ofrece lo mismo, pero más barato. Es decir, el prospecto no tiene claro cuál es nuestro diferenciador, ni tiene claro por qué nuestra oferta le va a ser rentable y vale la pena pagar eso. Cuando no calificamos el dolor, pasa que el prospecto le lleva la propuesta a la competencia. Dice, quiero lo quiero más barato. Te usan como una opción en la tabla comparativa porque les da igual si eres tú o es otro. ¿Qué pasa con nosotros como vendedores? Pues puede que sintamos que estamos haciendo muchas cotizaciones, muchas propuestas, para al final prospectos que no compran. O cuando estás en el proceso, realmente no sabes si el prospecto te va a elegir a ti o si está muy enamorado de la competencia. No tienes claro si tienes diferenciadores y obviamente nos preocupa que la competencia al último momento le ofrezca un descuento y que con eso el cliente diga, ah, listo. Nos sentimos nerviosos porque no sabemos qué está pensando el prospecto. Y nos da miedo decir algo que mande el cierre al traste, güey, a la basura. Y también nos puede pasar que nos sentimos obligados a dar los descuentos o a veces incluso hasta regalar trabajo para cerrar el negocio. Cuando me pasaba a mí que tenía el negocio de diseño gráfico, me pasaba que hasta hacíamos logos de prueba para vender un logo. O sea, hacíamos 3 logos, o sea, el trabajo completo, güey. Llegaba al extremo de dar el trabajo completo para ver si me compraban a mí. ¿Cómo calificamos el dolor? Lo que hacemos en este paso es preguntas detalladas, preguntas precisas, preguntas personalizadas para descubrir si el prospecto tiene verdaderas razones para comprar o si solo anda vitrineando. Como dicen acá en Colombia, familia Miranda. Ando viendo nomás. Ahora, incluso más importante que el por qué quiere comprar, las preguntas nos deben de ayudar a entender por qué nos elegiría a nosotros sobre la competencia. Si yo descubro esto, tengo las bases para hacer una propuesta irresistible. O sea, una propuesta que el prospecto vea y diga, compadre, llegó Navidad, Santa Claus trajo justo lo que pedí. Y que automáticamente el prospecto me posicione en su mente como la única verdadera opción. Nos ve como la solución que le va a resolver a él o a ella como ellos quieren que les resuelvan. Para calificar el dolor, vamos a utilizar la técnica del embudo del dolor. El embudo del dolor tiene 3 elementos. Tengo que descubrir indicadores de dolor, tengo que descubrir impacto en el negocio y tengo que descubrir el impacto personal. Si yo no tengo estos 3 elementos, indicadores de dolor, impacto en el negocio, impacto personal, la verdad no tengo la información necesaria para armar la mejor propuesta que el prospecto pueda recibir. Es decir, no estoy listo para presentar. Sebastián Obregón, socio en medio,
que es empresa líder en pantallas publicitarias y pantallas de comunicación digital, queridísimo alumno de Sandler, me contó cómo la herramienta del dolor, del embudo del dolor, cambió la forma en la que su equipo comercial vende. Y al final terminaron mejorando su tasa de conversión. Una cosa que cambiamos mucho también con ustedes fue todo el tema de ser más consultivos. Digamos que sí lo éramos, pero no con una metodología también detallada como la de ustedes, donde uno al principio pregunta y entiende muy bien los dolores del cliente. Yo creo que en eso mejoramos demasiado. Y además que es muy difícil cambiar el chip a un vendedor, ¿no? El vendedor tiene una reunión y ya quiere sacar su presentación y, mejor dicho, empezar a hablar. Y tú nos cambiaste el chip de que primero digamos al cliente y que él hable y nosotros no, y intentamos qué dolores tiene y si los tiene. Y después de eso ya llegamos con una propuesta mucho más definida. Entonces, al final lo que quiero decir con eso es que también mejoramos nuestra tasa de conversión. Buenísimo. Porque cuando uno ya entiende mejor las necesidades de un cliente, pues obviamente hace propuestas más ajustadas a su realidad y por lo tanto aumenta su probabilidad de cerrar. Cuarto paso, bandita, presupuesto. En Sandler aprendemos a calificar el presupuesto, es decir, a entender cuánto dinero tiene disponible el prospecto para gastar en resolver su problema. Ahora, no vamos a mentir. Lo más normal en el mundo de las ventas es que el prospecto no nos diga qué presupuesto tiene disponible para invertir. Es un dato que no nos quieren compartir. A veces incluso llegan ellos directo con la pregunta, ¿cuánto cuesta y por qué tan caro? O mándame el precio. Si no me mandas el precio, no entras en la competencia. Mándame una propuesta. O cuando les revelas el precio, te dicen que está carísimo, te piden descuento. Y a veces pasa también que te dicen cosas como, no te preocupes, el presupuesto no es un problema. O, no, acá el presupuesto es ilimitado, si tenemos este tema, se va a sacar plata de donde sea. Y luego al final te dicen, ah, no, nos fuimos por otra persona por precio. Todo esto hace que nosotros como vendedores, pues nos veamos obligados a dar descuentos. Porque sentimos que si no damos el descuento no nos van a comprar. O a veces nos sentimos inseguros porque sabemos que somos los más caros del mercado o de los más caros del mercado. Y eso es normal que pase con los que vendemos productos o servicios de alto valor como todos los que estamos aquí. O nos sentimos nerviosos cuando vamos a revelar los precios del producto o del servicio en la presentación. Decimos, va muy bien la presentación, pero qué miedo cuando lleguemos a la diapositiva de precio, ¿no? O entregamos trabajo, demos, pruebas de concepto. Gastamos tiempo en reuniones y consultoría gratuita, pensando que va a valer la pena. Y después al final de horas de reuniones, nos damos cuenta que nos descalificaron por precio. Que en realidad ni siquiera hubiera valido la pena cotizarle ese prospecto. En cualquier proceso de venta en Sandler, necesitamos saber cuánto dinero quiere y puede invertir el prospecto en el proyecto. Esto se hace en la etapa de presupuesto. Eso me va a dar claridad de si el prospecto efectivamente es alguien con el que yo quiero hacer negocio. Porque, repito, regla Sandler, no todos los prospectos califican para ser clientes. Ya hay gente que sí tiene el dolor, pero no tiene el billete. Y por lo tanto no califica y no pasa nada. No todo mundo es nuestro mercado. ¿Qué técnicas utilizamos para poder salir de todas las reuniones con el presupuesto para que efectivamente nos suelten el número? Pues utilizamos varias técnicas. La técnica de rango, que es mi favorita, la técnica de bracketing, la de historia de terceros, la de antecedentes históricos y la de metáforas. Y yo tengo una muy especial, secreta, que se llama la tríada de Dan, que es la que uso más últimamente. Luis Fernando Puche, gerente comercial de la empresa Impresos SAS, gran amigo, gran cliente, se apalancó de estas técnicas de presupuesto para ajustar la forma en la que él y su equipo venden. Nosotros hemos avanzado mucho en un tema de no dar descuentos. Ya hemos ido al equipo comercial en esa dinámica de no dar descuentos o de aprender a dar descuentos. Eso ha sido lo más ganancioso. De hecho, tenemos unas métricas donde empezamos a los descuentos monetizados. Entonces, Sandler nos ha enseñado a trabajar con el descuento. No es que no lo demos, sino que estamos, aprendimos a manejar el descuento y a sacarle provecho al descuento. Quinto paso. Seguimos calificando, pero ahora vamos a calificar el proceso de la decisión. Ya calificamos dolor, ya calificamos presupuesto.
Ahora sigue entender cómo toman la decisión. Ojo, decisión, el paso de la decisión, no es cuando se toma la decisión. Acuérdate, estamos calificando. La decisión es entender cómo es el proceso con el cual el prospecto va a tomar la decisión. ¿Cuál es el proceso que él o ella o su empresa siguen para decidir a quién le compran? Si yo entiendo el proceso de la decisión, voy a reducir drásticamente el estrés de si voy a cerrar o no voy a cerrar. ¿Por qué? Pues porque entiendo con quién o con quiénes tengo que hablar y por qué van a comprar, qué criterios son los que van a revisar. Tengo claridad desde el comienzo de si el negocio se puede volver mío o también desde el comienzo saber si no hay manera de que se vuelva mío. Puede que te esté pasando que el prospecto con el que hiciste confianza, con el que te has estado hablando, resulta que no es la persona que toma la decisión. O hay más personas involucradas en el proceso de decisión y esto lo estás descubriendo después de haber entregado la cotización. O lo descubriste antes, pero no lograste llegar al verdadero tomador de decisión o a los verdaderos tomadores de decisión. Puede que te pase que a la hora del cierre te dicen que no es un proyecto tan prioritario o te dan largas y te toca hacer seguimiento. O puede que te pase al final, el prospecto te diga que no se fueron contigo por un factor, por un criterio que nunca se habló en las reuniones. Y a veces es un elemento que tú pudiste haber incluido en la propuesta si te lo hubieran mencionado, pero nunca se trató, nunca te lo mencionaron. Cuando nos pasan estas cosas, uno se siente con miedo a que el prospecto salga con sorpresitas en algún punto en la parte final del proceso. O puede que nos sintamos desesperados porque el seguimiento se vuelve eterno y porque yo le prometí a mi gerente que se iba a cerrar el deal y todavía no se cierra. O estresados porque ya perdimos negocios porque hay condiciones que no nos revelaron. Y después de que entregué la propuesta, oye, pues es que no faltó esto, nos faltó esto. Y tú, pero pues ¿cómo, güey? Si no me avisaste, ¿no? O te sientes confundido porque te das cuenta que las expectativas que tú tenías y por lo tanto la propuesta que preparaste era diferente a lo que el prospecto esperaba. ¿Cómo resolvemos esto? Calificando la decisión. Utilizamos lo que en Sandler llamamos las preguntas del periodista. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y qué? Y con estas preguntas evitamos sorpresas a la hora del cierre. Les cuento cómo Dani Gómez está usando esta herramienta y pierde menos tiempo con los prospectos y cierra más rápido. Yo creo que me ayudó mucho saber identificar desde un comienzo cuál es ese tomador de la decisión. Por ejemplo, cuando es uno gerente de cuenta, uno muchas veces habla con la asistente contable o la financiera, muy poquitas veces habla uno con el gerente o con el director financiero. Entonces, cuando uno identifica y va desde el inicio acá, uno se reduce semanas o días. Entonces, eso fue clave. Tercera gran etapa del submarino banda, los pasos 6 y 7 que componen el cierre. Lo más importante, papá, a lo que vinimos. Sexto paso es el cumplimiento. El cumplimiento es la presentación de ventas, la presentación final. Cuando no tenemos claro cómo hacer una gran presentación final, pues puede que nos pase que vamos con mucho miedo y con mucha incertidumbre a las presentaciones. Yo me acuerdo antes de Sandler, si tenía una propuesta después del fin de semana, o sea que, no sé, era jueves, viernes y tenía una propuesta el lunes, el fin de semana era horrible, horrible porque sentía mariposas en el estómago todo el fin de semana. Y me acuerdo que para la presentación, para cada presentación pensaba, ¿qué argumento me invento? ¿Qué caso de éxito presento? ¿Qué frase ganadora o inspiradora tengo que decir para que el prospecto me diga que sí, ¿no? O la de hoy en día, ¿qué storytelling hago? ¿Qué historia le cuento? Y ya que estás en la presentación, están los nervios de ¿qué cara está poniendo? A ver si estoy leyendo bien su lenguaje corporal. ¿Sí le está gustando o no le está gustando? O muchas veces ni siquiera presentamos la propuesta en vivo, sino que simplemente la enviamos, la preparamos y pues virgencita, ayúdame y ojalá esto se cierre, ¿no? Y luego viene la espera, que pueden ser horas o días sin respuesta. Y si no hay respuesta, viene el drama del seguimiento, que a nadie nos gusta. El cumplimiento en Sandler es una buena presentación. Lo que hace es que evita todo esto.
porque consiste en saber identificar si ya estoy listo para presentar, si efectivamente el prospecto califica, si cumple con todos los requisitos para recibir una propuesta, y si efectivamente califica, se trata de saber hacer una buena presentación final y cerrar el negocio ahí, o por lo menos con la claridad absoluta de cuándo vas a obtener una respuesta, que debería de ser casi que inmediatamente, o sea, unas horas o unos días después máximo. El cumplimiento es una herramienta que te va a ayudar a cortar el ciclo de cierre, que no haya seguimientos innecesarios. Y me va a ayudar a tener mucha seguridad a la hora de hacer la presentación final. Porque sabes que vas a la fija, porque tienes claro dolor, presupuesto y decisión, y por lo tanto sabes que la probabilidad de cierre es muy, pero muy alta. El cumplimiento tiene 4 elementos. Último contrato, presentación, técnica del termómetro y confirmación. El modelo Sandler, en verdad, además de transformar tu forma de vender, transforma tu mentalidad. Es decir, no es solamente seguir el proceso, sino es ya trabajar con otro chip. Es decir, ya el equipo comercial realmente antes de entregar una cotización, hacer una calificación y decir en este punto si cierro un proceso o si continúo haciendo esfuerzos para ganar esa orden de compra, pues digamos que ese es uno de los puntos que a mí más me llama la atención y que ha optimizado el proceso de ventas. Anteriormente nos pedían una cotización y allá estábamos de primeras, te cuento, de primeras cotizando sin calificar, luego se perdía la oportunidad o se perdía el proceso, pero realmente ni siquiera sabíamos qué había pasado. ¿Sí? Entonces, digamos que para hacerte un resumen, en la optimización del tiempo, en emplear el tiempo en verdaderamente las oportunidades que califican, en ofrecerle a los clientes lo que a ellos les gustaría ver, no lo que como vendedores nos gustaría ver. ¿Cuál es el séptimo y último paso? El poscierre. ¿Cuándo utilizamos el poscierre? Muchas veces pasa que el prospecto se desaparece. Después de que entregaste la cotización y pensabas que todo iba bien, se desaparece. O peor, te dice que sí en la presentación, pero nunca paga. Y es más, puede ser que tú tengas la orden de compra o la factura y luego el negocio no se cierra. Y eso nos hace sentir frustrados, pues porque ya hemos perdido negocios con los que ya contábamos. A mí me ha pasado que ya celebré comisiones. Es más, güey, me gasté las comisiones y el negocio nunca entró. Y cuando en principio ya cerramos los negocios, todavía nos sentimos nerviosos, porque sabemos que algo extraño puede suceder para que al final realmente no se haga la venta. Ya me dijo que sí, pero algo puede suceder y chance nunca paga. Precisamente el poscierre es descubrir si hay algún riesgo que pueda evitar que el negocio se dé y que por lo tanto la lana no llegue a mi cuenta. Todos los que llevamos tiempo en ventas, yo creo que algo así nos ha pasado. Nos ha pasado que tengo la orden de compra, que tengo la factura, pero al final el prospecto nos llama y nos dice, ¿qué crees? Así decimos los mexicanos, ¿no? Cuando vamos a dar malas noticias. ¿Qué crees? Y ¡pum! Una excusa, un argumento para justificar que al final el negocio no se va a hacer con nosotros. Entonces, utilizamos la técnica del poscierre para evitar el arrepentimiento del comprador. Es asegurar que si me dijeron que sí, efectivamente la lana va a caer completa en la cuenta. El método y la estrategia que estamos utilizando te da una autoconfianza en donde tú empiezas a hablar con un cliente y sabes hasta qué punto le puedes ayudar. Y tú le dices, mira, vamos a hacer esto, vamos a seguir este proceso, vamos a crecer en tanto tiempo determinado, vas a ver un crecimiento. O sea, le hablas con tal propiedad que la persona se siente confiada y a la vez tú mismo desarrollas esa autoconfianza de decir, no estoy vendiendo humo, estoy vendiendo un servicio que te puede ayudar a crecer. Y seguir la estrategia, seguir la precalificación, tú sabes, las 7 partes del submarino, es eso que se necesita para poder hacer que la persona se convenza a sí misma. Entonces, a mí ya la parte de ventas, que antes me asustaba un poco, ahora es una de las partes favoritas mías. O sea, cerrar el negocio es muy interesante porque estamos viendo el progreso y porque solamente hacer preguntas y guías para que él se venda solo.
Entonces el cliente se autoconvence solo y al final es, bueno, dime tú cuándo comenzamos. ¿Cuál crees tú que es el siguiente paso que debemos hacer? ¿A qué horas te envío la factura? Y ya, es muy, muy interesante eso. ¿Qué pasa cuando uso Sandler como mi sistema de ventas? Una cadena. Consigo más prospectos y por lo tanto consigo más oportunidades de negocio y por lo tanto consigo más cierres, más ventas, más ingresos para mí. Cuando uso Sandler voy a tener menos reuniones, menos cotizaciones innecesarias y menos tiempo tirado a la basura. Y como cierro más rápido, tengo además más tiempo para cerrar más. Usar Sandler hace que tenga un plan y por lo tanto tengo claridad de qué tengo que hacer para llegar a la meta. Y entonces hay menos estrés y más calma. ¿Estamos, bandita? ¿Suena la vaina? Me encanta. Pónganme sí si están aprendiendo mucho en la sesión de hoy. Les voy a pedir un favor. Quiero que te imagines algo por un momento. Imagínate que avanzamos 12 meses en el futuro. Ya no estamos hoy, sino 12 meses más adelante. Te despiertas por la mañana, estás sentado sobre tu cama pensando, qué rico dormí, dormí a toda madre, dormiste 8 horas o más, te sientes descansado, te sientes con energía para empezar el día con toda. Hace un año estabas estresado, no dormías, te desvelabas por el insomnio de pensar de dónde iban a salir los ingresos de los siguientes meses. Te vistes con ropa deportiva porque vas a hacer ejercicio. Porque como tienes tu tiempo organizado y tu empresa organizada, puedes destinar tiempo para ti, para tu salud, para tu bienestar, para tus hobbies. Y cuando llegas a tu oficina, estás emocionado. Tienes la agenda llena de citas con prospectos que no son cualquier prospecto, son las empresas con las que siempre has soñado trabajar. Estás en calma, no estás estresado, porque sabes que a diferencia de antes, tienes un proceso, un paso a paso, que te ayuda a sentirte seguro frente al prospecto. Sabes exactamente el objetivo de cada reunión. Tienes claridad absoluta de qué vas a decir, qué vas a hacer para que los procesos avancen. Tienes claro tu porcentaje de cierre y estás a gusto con tu porcentaje de cierre. Tus cierres están casi garantizados. Y además estás tranquilo porque gracias a este proceso puedes saber exactamente qué tienes que hacer para llegar a tu meta todos los meses. Y al final del día, después de cerrar varios negocios, llegas a tu casa, cenas con tu familia, pueden ver una peli juntos, relajarse. Ya no es necesario que trabajes más horas en la noche, como hace un año, porque ya aprendiste a trabajar de forma más productiva y ahorrar tiempo en tu proceso comercial. Y hoy, otra vez, vas a dormir tranquilo, porque en la cuenta de banco está el dinero que tenías proyectado ganar este año. Sabes que cada día estás más cerca de cumplir tus sueños financieros, porque tienes claridad y las herramientas para llegar a la meta de ventas.